Cápsula informativa sobre prisiones y derechos humanos. Tema del día: el estado de cosas inconstitucionales por hacinamiento carcelario. En este espacio abordaremos en qué consiste el estado de cosas inconstitucionales, cuáles son sus efectos con relación a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, cuál es el tratamiento diferenciado y los derechos humanos, y por último, una reflexión. El estado de cosas inconstitucionales es una figura o decisión que la Corte Constitucional adopta cuando existen ciertas condiciones. Una de ellas es cuando hay una vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales de cierta población en la sociedad colombiana. Esta vulneración de derechos no se debe a circunstancias específicas, sino a un problema ocasionado por la falta de cumplimiento de los deberes, de las competencias u obligaciones de las autoridades. Es por esto que las acciones de tutela no son idóneas para este tipo de situaciones, porque se necesitan medidas generales para restablecer el orden y la garantía de derechos humanos. Por eso la Corte Constitucional, al declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucionales, se encarga de formular a las autoridades órdenes de carácter general para que sean atendidas por cada autoridad y trabajen de manera integral y coordinada con el fin de superar este estado de cosas inconstitucionales. Hacer esta declaratoria es importante porque ayuda al mejoramiento de las políticas públicas. Como efectos del estado de cosas inconstitucional, con relación a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, como primera medida y como es de conocimiento público, las cárceles y las penitenciarías de Colombia se encuentran en hacinamiento. Sin embargo, debido a lo ocurrido en el año 2020, con la pandemia del COVID-19, estas cifras han disminuido. Sin embargo, han tenido un efecto, y es que el efecto del hacinamiento carcelario ha pasado de las cárceles a los centros de detención transitoria, y estos no cuentan con la infraestructura para tener privado de su libertad por más de 36 horas a las personas que cometieron delitos. A raíz de esto, la Corte evaluó nuevamente la situación de las cárceles y penitenciarías, lo que condujo a que se ratificara el estado de cosas inconstitucional en 17 establecimientos del país. En esta oportunidad, la Corte identificó 5 grandes problemas estructurales del sistema carcelario y penitenciario, como lo son la desarticulación de la política criminal, el problema del hacinamiento carcelario, la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas, el sistema de salud penitenciario y carcelario y las condiciones de salubridad e higiene de los establecimientos penitenciarios. Podríamos señalar algunas características del estado de cosa inconstitucional, indicando que se trata de una figura de creación intelectual aún en constante construcción y desarrollo jurisprudencial. No es un problema jurídico, sino una herramienta que aparece a partir de la terminación del derecho, y precisamente por el incumplimiento sistémico y generalizado de la Constitución y la ley. Esta construcción ha tenido varios críticos que argumentan la ilegitimidad de la figura y la señalan como una extralimitación de la Corte Constitucional. El estado de cosa inconstitucional también se señala como una extensión social de la acción de tutela y como tal puede ser declarado para proteger derechos económicos, sociales y culturales. De igual forma, es propicio señalar que el Estado ha prolongado dar solución respecto de protección y garantías contra este grupo y no ha realizado medidas legislativas, administrativas ni presupuestales para evitar la violación de derechos. En conclusión, como medida cautelar que es, la detención preventiva debe propender por garantizar la efectividad del procedimiento y no por proteger a la sociedad de una persona que no ha sido condenada y sigue presumiéndose inocente. Es decir, no se debe proteger a la comunidad de un inocente. De otro lado, la prohibición de someter a tortura, tratos crueles, inhumanos o denigrantes está consagrada en todos los sistemas de protección de los derechos humanos y en la Constitución política. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos, su prohibición hace parte del ius cogens. No es concebible que la Corte Constitucional no tome medidas de fondo aun cuando ha constado que en el sistema penitenciario y carcelario vigente se violen, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad personal, la dignidad humana, a no ser sometidos a tratos crueles, a la seguridad personal, a la no discriminación, a la intimidad, a la familia, a la libertad, a la salud, a la reinserción social, a la especial protección de sujetos, de especial protección de educación, al trabajo, a la recreación y al deporte, a la expresión, a la información, al derecho de petición, al debido proceso y al acceso a la justicia. Por último, cabe mencionar que las condiciones de vida en los centros penitenciarios y carcelarios en Colombia vulneran evidentemente la dignidad de las personas y amenazan otros derechos
como la vida, la integridad personal, el derecho a la familia, el derecho a la salud integral, entre otros. Por lo tanto, es complejo decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización, porque las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, por las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales. En ese sentido, el Estado está obligado por medio de sus entidades a la materialización de los derechos humanos y a que las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad se otorgue conforme a toda la estructura de protección.